Por favor, confirmen por el chat si me pueden oír bien. Por favor, confirmen por el chat si me pueden oír bien. Por favor, confirmar por el chat si me pueden oír bien. Por favor, confirmen. Buenos días, ¿me escuchan? Un momento mientras va cargando los materiales, chicos. Sí, mientras van cargando los materiales. Comenzamos ahorita. Paciencia, paciencia. Ya, a ver, vamos a ir saludando. A ver, ¿a quién saludamos? Su macho. Hola, Andreita, ¿cómo estás, corazón? A ver, un ratito, a ver. Tenemos Alison, buenos días. Lady, buenos días. Karina, buenos días. Hola, Carlitos. Gracias, Alison. Gracias, Karina, por confirmar. Igual que Lady Lisbeth. Hola, Mel, ¿cómo estás? Suchetti, Elizabeth, buenos días. Iván, ¿cómo estás? ¿Se escucha bajito? Sí. Ahora, creo que es por el tema de que tengo un micrófono alejadito. ¿Ya? Hola, Andreita, mi corazón. Rus también está. Ros. Sí, ¿qué tal? Alejandro, Stephanie, ¿quién más está ahí saludando? Eh, sí, está un poco lejos el micrófono. Voy a tratar de acercarlo un poquito, ¿ya? Hola, Paulito, ¿cómo estás? Ahora sí se me escucha un poco más, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Entonces, espérate, voy a hacer una acá con el micrófono. Ahora sí se escucha un poco más alto, ya lo tengo más cerca a la boca ya. Listo, comenzamos chicos. Comenzamos entonces nuestra semana número 5 y bueno, hoy ya nos toca hablar, todavía estamos en la parte de geografía física y hoy día nos toca ver principalmente el tema ya, ¿qué es lo que pasa? Mira, en el capítulo de geografía física vamos primero viendo generalidades y luego vamos a ir viendo consigo su aplicación en dónde. Aplicación en, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, primero quiero que entiendas, o bueno, queremos que entiendas el proceso de manera general y luego ya, obviamente, lo veas aplicado al caso de qué? Al caso del Perú, ¿de acuerdo? Al caso del Perú. Entonces, nosotros hemos estado viendo en las 2 semanas anteriores el tema sobre el relieve peruano, ¿de acuerdo? Sobre el relieve, en este caso peruano. Disculpa, sobre el relieve en manera general, tanto por la acción geodinámica interna como por acción de la geodinámica externa. En el caso de la geodinámica interna, habíamos hablado que los procesos tenían que ver principalmente con, obviamente, este agente que eran las corrientes convectivas de magma, ¿no? Generaban toda esta interacción desde el interior de la corteza, ¿no? A través del diastrofismo y el vulcanismo. Y en el caso de lo que sería la geodinámica interna, lo íbamos a ver a través de, obviamente, los agentes externos, manifestado cosa, manifestado en el ambiente, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Eh, Obviamente, en la interacción de los agentes externos a través de los procesos de meteorización y el proceso, en este caso, de erosión, ¿de acuerdo? El proceso de meteorización y el proceso, en este caso, de erosión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver, pues, cómo se ha manifestado esta interacción del relieve en el territorio peruano. Acuérdate que en el caso del relieve del Perú, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Este relieve peruano se encuentra manifestado, ¿de acuerdo? Se encuentra manifestado, ¿sí? Se encuentra manifestado, ¿de acuerdo? En sí por la, ¿qué cosa? La presencia de un gran accidente. ¿Cuál es ese gran accidente que domina el Perú? A ver, chicos, los leo. ¿Cuál es ese gran accidente que predomina en el territorio peruano? Cordillera, ya. La cordillera de los Andes. Muy bien, Alejandro, muy bien, en este caso, Lisbeth. ¿Sí? La presencia en este caso, muy bien, Alejandro, muy bien, Rodrigo, muy bien, Carlos, muy bien, Stephanie. Y ahí Guido está poniendo por último la última respuesta, que obviamente es, en este caso, la presencia de la cordillera de los Andes. En el caso de la
los Andes tengan en cuenta lo siguiente, chicos. ¿Qué cosa deben tener en cuenta? Que en el caso de la cordillera de los Andes se ha formado por un proceso de subducción de placas. ¿Qué quiere decir una subducción de placas? Hay un choque de placas, en el cual el choque es presencia de la placa submarina llamada la placa de Nazca sobre qué cosa, sobre la placa, ¿no? La placa continental, que es la placa, en este caso, la placa sudamericana, ¿no? O sea, en este caso, la Nazca choca sobre qué cosa, sobre la placa, en este caso, sudamericana. Entonces, como la placa de Nazca es la que está, en este caso, chocando, chicos, es la que está chocando, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es la placa de Nazca terminar introduciéndose por debajo, por debajo de la placa sudamericana. Y es así que esta subducción en el territorio peruano, mejor dicho, en la parte occidental de Sudamérica, ha generado la presencia de este gran plegamiento andino. Prácticamente la cordillera de los Andes abarca el 65% del territorio que abarca el 65% del territorio del territorio peruano, ¿sí? Abarca consigo el 65% del territorio del territorio, en este caso, peruano. ¿De acuerdo? Abarca consigo el 65% del territorio peruano, el cual pues obviamente los españoles lo han dividido en costa, sierra y selva. Pero vamos a ver que la presencia de la cordillera de los Andes, que obviamente es, como te digo, por acción de las fuerzas internas, vamos a ver que va a ser sometida a los agentes externos, ¿no? A los distintos agentes externos, como el clima, por ejemplo, ¿sí? Como el clima, que va a terminar generando consigo una diversidad de ¿qué? Una diversidad de relieves. ¿Sí? Va a terminar generando consigo una gran diversidad de ¿qué? De relieves. Y no solamente relieves a lo que sería en la superficie, sino también debajo de ¿qué? Debajo. Por eso vamos a comenzar a ver estos sectores, ¿no? Entonces empezamos con el relieve submarino, ¿sí? Con el relieve en este caso submarino. Entonces, la morfología del Perú, como te dice, pues presenta una gran variedad de contrastes, una gran diversidad de relieves, ¿no? Al oeste tenemos la costa y su litoral, al centro la región andina o intramural, y al oriente el inmenso, ¿qué cosa? El territorio inmenso de la llanura, que en este caso la llanura amazónica, ¿sí? Amazónica. ¿Ah? En el grado, acuérdate, tenemos todo lo que sería el relieve submarino. Esas son algunas de las zonas por las cuales vamos a comenzar a ir viendo, en este caso, los distintos relieves que hay en el territorio en el territorio peruano, ¿sí? En el territorio peruano. Empezamos con el relieve submarino, chicos, ¿sí? Empezamos con el relieve submarino. El relieve submarino se encuentra entre los 0 a 200 metros de profundidad, ¿sí? Es la zona contigua, en este caso, al continente. O mejor dicho, es la prolongación del continente debajo de ¿qué? Debajo del mar. Acuérdense eso. Es la prolongación del continente debajo del mar hasta los 200 metros de profundidad. ¿Sí? Obviamente esta va a ser la zona más importante del relieve submarino. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que prácticamente es la zona donde el ser humano tiene mayor interacción, ¿no? Tiene mayor, en este caso, interacción, ¿sí? Tiene mayor interacción, ¿sí? Una mayor interacción, ¿de acuerdo? Una mayor, ¿qué cosa? Interacción, ¿no? Dado que ahí, por ejemplo, pues, llega el hombre con tranquilidad, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, a pesar de todo que hay, como se dice, dificultades, ¿sí? Hay dificultades, pero como te digo, son superables, ¿no? Y el hombre, pues, como te digo, extrae petróleo de ahí, trae los recursos, la biomasa, entre otra serie también de qué cosa, de recursos, ¿sí? No, aparte, pues, están los submarinos, navegan los barcos, ¿no? Pero, como reitero, obviamente es la prolongación del continente hasta los 200 metros de profundidad y se le conoce como la zona nerítica. ¿Por qué la zona nerítica? Justo lo acabo de explicar ahorita, y tiene que ver con que vamos a ver ahí que hay mayor concentración de biomasa. El 98% de la biomasa, o sea, de seres vivos, se concentra en donde, en el sótano.
Y zona fótica, que hasta ahí, ¿qué cosa? Llega, ¿qué? Llega la luz. ¿Sí? Llega la luz. Y es importante, ¿no? Porque con la luz, ¿no? Lo que va a comenzar a ver es lo siguiente: mayor desarrollo de fotosíntesis, oxigenación, ¿no? Y eso va a permitir también mayor operación de seres vivos. Como te digo, es la zona más importante por la presencia de ¿qué? Por la presencia de recursos, ¿no? No solamente la biomasa, ya te he dicho, la extracción en este caso de minerales, como lo que sería en este caso el petróleo, ¿sí? El petróleo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? Bueno, esto lo vamos a ver entre los 0 a 200 metros de profundidad, ¿sí? Ahora, de los 200 hacia abajo, ¿sí? De los 200 metros hacia abajo, nosotros encontramos ya lo que sería, obviamente, talud continental. El talud continental se caracteriza por una zona de fuerte caída, ¿sí? Es una zona de fuerte, ¿qué cosa? Fuerte caída. En Cristal, es una zona de fuerte pendiente, ¿no? Es como si estuviéramos en la Costa Verde y veríamos los acantilados, ¿no? Pero los acantilados de la Costa Verde, ¿cuánto tienen en este caso de altura? Digamos, pues unos 250 metros, ¿no? Y eso, estoy exagerando todavía, 50, 60 metros de altura. Ya estamos viendo consigo, ¿qué cosa? En este caso, acantilados marinos más o menos de más de 3.000 metros de ¿qué? De altura. O sea, son en este caso inmensos. También dentro de estos acantilados es común ver, por ejemplo, la presencia de ¿qué? De cañones submarinos, ¿de acuerdo? De cañones submarinos, ¿de acuerdo? Cañones submarinos, que serían en este caso cavidades en el medio de ¿qué cosa? En el medio de ¿qué? En el medio de lo que sería, obviamente, estos que acantilados submarinos, ¿sí? Y acantilados, en este caso submarinos, ¿sí? Acantilados en este caso submarinos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, a partir del talud hacia el fondo, vamos a ver que comienza lo que vamos a llamar así, la zona pelágica y la zona ¿qué? Y la zona, en este caso, pelágica, ¿sí? Zona pelágica, y la zona, en este caso, afótica. Pelágica, ¿por qué? Tienes menos biomasa, ¿sí? Tienes una menor, ¿qué cosa? Biomasa, ¿sí? Una menor biomasa, ¿sí? Y en este caso, zona afótica, ¿por qué? Porque obviamente ya a partir de ahí la luz, ¿qué cosa? Prácticamente se extingue, ¿sí? O sea, en otras palabras, ya ahí no hay luz. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la biomasa, ¿no? La biomasa que desarrolla algunas características, entre ellos, obviamente, la no visión. ¿Por qué? ¿Para qué vas a tener ojos si tienes una zona oscura? ¿No? ¿No? O si no, en este caso, algunos seres que mayormente se caracterizan también por la presencia de fluorescencia, ¿no? Aparte de otros seres también que van a tener consigo dentro de sus pieles un mayor grosor, ¿no? Para poder soportar también consigo las altas presiones que hay en el fondo, que a partir de este fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar con el talud. De los 4.000 a los 6.000 metros de profundidad, ¿de acuerdo? De los 4.000 a 6.000 metros de profundidad, nosotros ya encontramos lo que en sí el fondo oceánico, ¿de acuerdo? El fondo oceánico, ¿sí? Fondo oceánico. Pero ¿qué va a pasar con este fondo oceánico? ¿Qué es lo que va a suceder con este fondo oceánico? Este fondo oceánico va a depender mucho de la actividad tectónica, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de la actividad tectónica. Si no hay actividad tectónica, en realidad vamos a encontrar una gran llanura, ¿sí? Una gran llanura, ¿sí? Lo que vamos a conocer como la llanura oceánica, que es en este caso realmente el fondo, ¿no? Pero si hay actividad tectónica vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a encontrar? Mira, si no hay en este caso actividad tectónica entre los 4.000 y 6.000 encontramos la llanura oceánica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues acuérdate, entre los 4.000, en este caso 6.000, encontramos consigo la llanura oceánica. Pero, ¿qué va a pasar entre los 4.000 y 6.000 cuando hay actividad tectónica? Cuando hay actividad tectónica, lo que vamos a encontrar entre los 4.000 a 6.000 metros de profundidad es la presencia de la dorsal.
¿sí? La dorsal. Nosotros ya lo habíamos explicado semanas anteriores qué cosa era una dorsal. Una dorsal es cuando se da la separación de ¿qué? Se da consigo la separación de placas e inmediatamente aflora el magma. Pero habíamos dicho que el magma, ¿qué cosa? El magma aflora ¿cuánto? Estamos hablando a más de 10.000 grados centígrados. Y al aflorar a 10 grados centígrados y tomar contacto con el fondo oceánico, que está a 10 o 15 grados, prácticamente esto se va a solidificar. Entonces se va a formar como una especie de cicatriz, ¿cómo se dice? De montículo, que en otras palabras también se le conoce como cordillera submarina. Entonces, esa cordillera submarina, esa cicatriz que hay en medio de la separación de placas, que se ha formado por este magma solidificado que flora, reitero, y que sale a más de 1.000 grados y se solidifica, eso le vamos a llamar dorsal, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar consigo dorsal, ¿ya? Dorsal. Ahora, si hay en este caso actividad tectónica hacia el choque, hacia la subducción, como te digo, en este caso tenemos la placa de Nazca que se introduce debajo de ¿quién? De la placa, en este caso sudamericana. Entonces te va a generar consigo un abismo. Este abismo nosotros le vamos a llamar consigo ¿qué cosa? La fosa oceánica. Ese abismo, de acuerdo, que supera los 6.000 metros de profundidad, y nuevamente digo, se encuentra en zona de subducción, en zona de choque de placas, eso se va a llamar la fosa, ¿de acuerdo? La fosa, ¿sí? La fosa. ¿Estamos claros hasta ahí o no con la idea, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, una duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, voy a explicar ahora el Perú, ¿sí? Sí, ahorita vamos a ver esto, ahorita vamos a ver eso, lo que me estás preguntando, Lisbeth, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso del Perú, chicos? ¿Qué es lo que pasa en el caso del Perú? ¿Qué es lo que sucede en el caso del Perú? En el caso del Perú, el litoral peruano es desierto, es abierto, ¿sí? ¿Y qué cosa? Te voy a dar la visión desde arriba, ¿de acuerdo? Desde arriba. Imagina que tenemos un dron, sacamos el agua y todo esto que yo te estoy mostrando ahorita acá, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar mejor de color porque no se ve. ¿Sí? Todo esto que te estoy mostrando, mira, este es el litoral, ves Sura, el centro, ahí está Ica, ¿no? El sur. Entonces, esto que estoy dibujando con color negro, chicos, esto de acá vendría a ser nuestro zócalo continental. ¿Sí? Vendría a ser nuestro zócalo continental. Pregunta, ¿el zócalo, según tú, dónde estaría más amplio? ¿En la parte norte o en la parte centro o sur? ¿Dónde lo verías más amplio? ¿En la parte norte, centro o sur? En el centro, exactamente. La amplitud del zócalo está en la zona de ¿qué? De Chimbote. ¿De acuerdo? El zócalo llega, en este caso, a estar más amplio en la zona de Chimbote, ¿no? Hasta más o menos aproximadamente, te diría, pues, ¿cuánto? Unos 20 kilómetros de amplitud. Ahora la pregunta es, ¿que el zócalo sea amplio? ¿Es bueno que el zócalo sea amplio? Dígame. ¿Ustedes creen que el zócalo debe ser amplio? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que va a permitir un zócalo amplio es una mayor concentración de biomasa. ¿Entiendes? Entonces, el zócalo continental es un factor de riqueza para nuestro mar, la amplitud del zócalo, porque va a permitir, digo, albergar mayor cantidad de qué cosa, de biomasa. Exactamente, ¿no? Mayor biomasa, aunque diversidad, eso ya son otros factores que más adelante lo vamos a conocer, pero principalmente es la cantidad, ¿no? Ahora, la zona más estrecha, ¿en dónde la encuentran? ¿Dónde la encuentran la zona más estrecha? En el sur, en el sur, precisamente en la zona de Arequipa, ¿sí? En la zona de Arequipa, ¿no? En la zona de Arequipa el zócalo llega a tener hasta una amplitud de 3 kilómetros, ¿de acuerdo? Una amplitud en este caso de 3, ¿qué cosa? De 3 kilómetros. Ahora, obviamente, como, disculpe, como lo estamos viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Obviamente no vamos a ver el talud. ¿Por qué? Porque el talud, acuérdate, es una caída, ¿sí? Es una zona de fuerte pendiente, ¿no?
Entonces, de frente vamos a llegar ¿a dónde? Al fondo oceánico. ¿Pero qué pasa en el fondo oceánico del Perú? Yo te había dicho que el fondo oceánico del Perú es una zona de gran actividad tectónica. ¿Sí? Acuérdate, estamos en subducción. Entonces, si hay subducción de placas, ¿qué relieve en el fondo oceánico? A ver, ¿qué relieve podemos encontrar en el fondo oceánico? A ver, ¿qué podemos encontrar en el fondo oceánico? Si hay una subducción. ¿Qué relieve podemos encontrar en este caso en el fondo oceánico, sabiendo que en el Perú hay una subducción? Bien, vamos a encontrar fosas principalmente. ¿Ya? Subducción, fosas. ¿Ya? Subducción, fosas. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona central, tres grandes fosas que están mar adentro, prácticamente. ¿Y cuáles son? Ahí las voy a colocar. Sería en este orden, la fosa de Chimbote, ¿sí? La fosa de Chimbote, ¿de acuerdo? La fosa de Ancón, ¿sí? De Ancón. Y en este caso la fosa del Callao, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y Callao, ¿ya? Y Chimpún, Callao, ¿ya? Y Callao. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso con la fosa, en este caso cosa, en este caso de Chimbote, Ancón y Callao? Estas tres fosas no llegan a superar los 7 metros de profundidad, ¿de acuerdo? No llegan a superar los 7.000 metros de profundidad, o sea, son fosas, vamos a decirlo así, no tan profundas, ¿no? Sí, pues están por encima de los 6.000, pero como te digo, no llegan a superar los 7.000 metros de profundidad. Más bien, en el sur nosotros encontramos una gran fosa, ¿sí? En este caso, la fosa más profunda de todas. ¿Cuál es esa fosa más profunda? La fosa Tacna-Arica. ¿Sí? La fosa Tacna-Arica. ¿Sí? La fosa, en este caso, Tacna-Arica. ¿Sí? Esa es la fosa más profunda, ¿sí? En el sur. Es así, más que todo en el Arica es donde alcanza a superar los 7.000 metros de profundidad. En la zona de Tacna supera los 6.900, pero en la zona de Arica llega a tener consigo más de 7.000 metros de profundidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren bien, lo que estoy tratando de reflejar en esta imagen es lo siguiente, que obviamente hay una zona de subducción, entonces obviamente el tema de las fosas debería ser continuo, pero hay un espacio. Este espacio lo vamos a encontrar al sur de dónde, al sur, al norte de dónde, al norte de Arequipa, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar, escucha bien, lo vamos a encontrar al sur, al norte de qué, de Arequipa. Ese espacio está rellenado por la presencia de qué, de una dorsal, ¿sí? De una dorsal. La pregunta es, la pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Cómo puede haber una fosa y una dorsal a la vez? ¿Cómo puede haber una fosa y una dorsal a la vez? Porque acuérdate, la fosa se da por subducción, o sea, por choque. Y en este caso, lo que sería, ¿qué cosa? Lo que es una dorsal se da por separación, ¿sí? Se da en este caso por separación. ¿Cómo en este caso puede haber las dos cosas a la vez? Ah, vuelvo a reiterar, es por subducción, choque, que sabemos claro, ¿no? La subducción de la placa de Nazca versus la placa, ¿qué cosa? Sudamericana. Pero en el caso de la separación. Entonces, la pregunta es, o sea, la placa de Nazca que se separa a la vez, ¿cómo es la figura ahí? Lo que va a pasar, te lo voy a poner por acá. Este es el litoral lo que voy a dibujar, ¿sí? Este es el litoral peruano. Esta es la zona de Ica, esta es la zona de qué? De Arequipa, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo que va a suceder es lo siguiente.
Pucha, que en el caso del relieve submarino, en la zona sur, al norte de Arequipa, lo que pasa es lo siguiente, la placa tiene una fisura, va a tener consigo, ¿qué cosa? Fisura. Y por esa fisura, donde está aflorando consigo, ¿qué cosa? Está aflorando consigo el magma. ¿De acuerdo? Está aflorando consigo el magma. ¿Ya? Está aflorando consigo el magma. ¿Ya? Está aflorando consigo, en este caso, el magma. ¿Ya? Está aflorando consigo el magma. Ahora, esta fisura, obviamente, lentamente, progresivamente se está abriendo. Entonces, si tú te das cuenta, lo que va a generar es que la placa se abra más. Al abrirse más, el impacto va a ser, ¿qué cosa? Mayor sobre dónde? Sobre la placa sudamericana. ¿En qué sentido? Si te das cuenta, la zona de mayor actividad sísmica es la zona sur, específicamente norte de Ica y al sur de Arequipa, que son los pedazos donde la placa, ¿qué cosa? Se está, ¿qué cosa? Separando, ¿no? Donde la fisura se está abriendo. Y obviamente la dorsal está aflorando. La dorsal es una cordillera submarina que no creas que, bueno, es chiquita, no. Es una dorsal que mide más de 5.000 kilómetros de longitud, ¿no? Y que, como te digo, afecta más en la zona norte de Arequipa y que manifiesta característica sísmica al norte de Ica y al sur de, en este caso, de Arequipa, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de sismos, ¿dónde están? Chilca, Cañete, que hablábamos de Pisco, ¿no? Todo eso está al norte de qué? De Ica, fundamentalmente. Y si te das cuenta, en Arequipa, al sur, ¿qué cosa? Sur de Arequipa, Moquegua, Tacna, es donde tenemos también mayor actividad sísmica. Eso es por esta pequeña fisura que se está dando y que está dando y está generando esta cordillera que submarina. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Rápido, para ya empezar a ver ya en la parte ambiental, me he extendido ahí en la parte submarina. Gracias, Andreita. Bien, muy bien. Todo bien. Mucho obrigado. Mucho obrigado. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Y ahora nos vamos ya a la parte de qué cosa. La parte ya superficial. La parte superficial nos tenemos que ver consigo qué cosa. El litoral. ¿O el borde qué? El borde, en este caso, costero. ¿Sí? El borde costero. Como te decía, el litoral del Perú es abierto. ¿Sí? Es abierto. Por eso que no vamos a encontrar, por ejemplo, lo que son golfos. ¿Sí? Lo que sería en este caso golfos. ¿Qué vamos a encontrar consigo? ¿Qué cosa es? Que si vamos a encontrar consigo es principalmente qué cosa vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es, en este caso, bahías. ¿Sí? Bahías. Entonces, la semana pasada, cuando estábamos hablando de geomorfología externa, ¿sí? De los relieves externos, habíamos hablado que las bahías vendrían a ser las entradas de qué cosa? Las entradas de mar hacia dónde? Hacia el continente. ¿Sí? Del mar hacia el continente. ¿De acuerdo? Obviamente las ensenadas eran las pequeñas. Y en el caso de las penínsulas eran porciones de tierra que entraban ¿a dónde? Estas grandes porciones de tierra que entraban al mar. Las salientes, acuérdate, entrantes cuando entra el continente, salientes es cuando, ¿qué cosa? El continente entra ¿a dónde? El continente entra ¿a dónde? El continente entra, en el caso, ¿a dónde, chicos? Entra al océano. Entonces, la más grande eran las penínsulas y las pequeñitas iban a ser ¿quiénes? Las pequeñitas y ser, en este caso, iban a ser, ¿quién iba a ser? Iban a ser, en este caso, las puntas y los cabos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en la parte norte tenemos ahí, por ejemplo, mira bien, la península de Sechura y el la gran península de Illesca, ¿no? Una península tranquilamente puede entrar toda una, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Tenemos en el litoral de Chimbote, de Anca, obviamente al sur, la península de qué? De Samanco, la bahía de Samanco y la bahía de qué? De Chile. Separadas por la ¿qué? Por la península, disculpa, por la península de Ferrol. ¿Sí? La península, en este caso, de Ferrol. Acá tenemos nuestra gran Costa Verde, que sería en este caso la bahía de Lima, habíamos dicho,
que viene desde acá, ¿no? Desde el morro solar y te ¿hasta dónde? Hasta la punta que Callao. Entonces te das cuenta de la extensión de una punta chiquitita en comparación de una bahía. O si no, acá tenemos nuestra famosa península de ¿qué? De Paracas, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá pues tenemos la bahía de ¿qué? La bahía de Paracas, ¿no? Entonces ahí tenemos consigo prácticamente algunas de las principales formas. Entonces, dentro de las puntas, vamos a ver que la punta más importante, chicos, ¿cuál es la punta más importante? La punta Chimpunque, Callao. ¿Sí? La punta que, la punta Callao. ¿De acuerdo? La punta, en este caso, Callao. ¿Por qué en este caso la punta sería en este caso punta más importante? Porque obviamente es la más cosa, es la más poblada. ¿Sí? Es la punta, en este caso, más poblada, más habitada. Pero también vamos a ver consigo que es una de las más amenazadas. ¿En qué sentido la más amenazada? En el caso de que haya un terremoto, ¿de acuerdo? En el caso de que haya un terremoto, ¿qué es lo que va a hacer? En el caso de que haya un terremoto, lo que vamos a tener consigo es que esta mar obviamente tendría a cubrirlo, ¿no? Después de un tsunami. De ahí tenemos en este caso Punta, en este caso Punta Balcones, que vendría a ser el punto más importante del país. En el caso de las bahías, acuérdate, la bahía más extensa, lo voy a poner acá como dato, ¿ya? ¿Sí? La bahía más extensa, ¿ya? Acuérdate, bahía más extensa, ¿sí? Más extensa, sería en este caso la península más extensa, ¿sí? En este caso, la península más extensa sería el caso Illescas. Acuérdate, va a ser Chura, más extensa Illescas. Sí, sería en caso la Ahora, es un ahí tú tienes la idea. Un estero mayormente se encuentra en ¿dónde? Se encuentra hacia la boca de un río. Bueno, en donde se mea consigo qué cosa. A un rato. Ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. Confirmen. Escucha fuerte y claro. Sí, ya. Entonces, como te decía, el estero mayormente se encuentra en la desembocadura del río. Y es la zona donde vamos a ver consigo lo siguiente. Uno, la mezcla del agua del mar con agua de qué? De río. ¿Sí? Acuérdate, son formaciones fluviomarinas. Acuérdate, formaciones fluviomarinas. ¿Qué quiere decir? Mezcla ¿qué? De agua de mar con de agua de mar con agua de qué? Agua de río. Y mezclan ambas. ¿De acuerdo? Se mezclan ambas. ¿Sí? A ver, otra vez. A ver, ¿me escuchan ahora sí? Confirmen. Ahora sí se escucha claro. Confirmen si se escucha claro o no. Confirmen. Confirmen si se escucha claro. ¿Sí? Gracias, Andreita. Confirmen, confirmen el resto. Muy bien. Pues como te decía, los esteros son formaciones fluviomarinas, una donde se está mezclando el agua de mar y el agua de río. Entonces genera un relieve muy particular donde destaca más que todo una formación tal que se le va a conocer como que los manglares. Por eso se llama también manglares. Los manglares mayormente los encontramos en zonas tropicales. Por eso que en este momento lo tenemos en la zona norte.
¿no? En la zona, en este caso, de Tumbes y Piura. Es ahí donde encontramos, por ejemplo, uno de los esteros más importantes, este de Puerto Pizarro, ¿no? De Puerto Pizarro, y en eso les Arumía. ¿De acuerdo? Dado que obviamente entre ellos se encuentra lo que se llama también el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, ¿no? Mayormente dentro de estas formaciones, lo que vamos a encontrar mayormente crecimiento, pues no solamente del mango árbol, tienes ahí, este mangle cuyas raíces sobresalen, sino también es muy común encontrar con la formación de algunos moluscos y principalmente como conchas negras, ¿no? Las conchas, ¿sí? Las conchas negras. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros o no? Vayan en este caso resaltando principalmente lo que voy subrayando, eso son lo más importante, eso es lo que tienden a venir. O sea, no te preocupes si te preguntan así una punta o península así tan caleta, eso no llega a venir, pues chicos, no sean maleados. No, no creo que el profesor que lo haga tampoco pues la conozca, entonces no vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces rescatemos o resaltemos y entendamos principalmente aquí. Entendamos en este caso principalmente a lo que sería las más importantes. Continuamos, chicos, continuamos. Ahora nos vamos al tema de la llanura costeña. ¿Qué cosa es la costa? Acuérdate. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Muy bien. Entonces, acuérdate, la costa peruana es una estrecha franja llana y árida. Es una estrecha franja que va de los hasta los 1000 metros de altitud aproximadamente. Obviamente tiene una zona de distinto espesor, ¿no? Tiene un distinto espesor. ¿Qué quiere decir? En la zona es donde nosotros encontramos la mayor amplitud, ¿sí? 170 kilómetros más o menos. En cambio, en la zona de Punta Lobos, en Arequipa, es donde encontramos la mayor angostura, que puede llegar a ser hasta cuánto, puede llegar a ser hasta 5 kilómetros de amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, se manifiesta muy irregular. Pero ¿por qué crees que obviamente tiene esa irregularidad? Obviamente esto tiene que ver también que sería lo que sería principalmente acción tectónica. ¿Qué quiere decir? En la zona tanto sur y norte se está dando consigo un proceso de levantamiento, ¿sí? Proceso de levantamiento. Mientras que en la zona centro se está dando consigo un hundimiento. Ahora, en la zona norte el proceso ya ha comenzado, ¿sí? Ya está manifestado. Por eso tenemos consigo, obviamente, esa mayor amplitud. Mientras que en la zona sur, el proceso recién está iniciando, ¿no? En esta está iniciando. ¿De acuerdo? Ya, en cambio, el centro por concentración viene consigo el hundimiento, aunque obviamente, de acuerdo a la presencia de la dorsal, esto cambiaría la configuración. Se habla que más adelante, en el futuro, obviamente la se genera un siguiente pliegue, un pliegue más de la cordillera, y ciudades como Lima o alrededor, obviamente pasarían de lo que antes ciudades costeras, ahora serían ciudades que ciudades interandinas. ¿De acuerdo? ¿Hasta preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, continuamos. Ahora, vayamos a ver en este caso los principales, en este caso, relieve. Sí, pero acá, pues, ¿cuándo se hundiría? Ponle pues unos 50 millones, 100 millones de años, todavía, o sea que tienes una playera todavía mucho rato, así que tranquilos. ¿De acuerdo? Vayamos en este caso a los principales tipos de relieve de la llanura costera, en este caso. Y empezamos con los valles. Nosotros, los valles simplemente recuerda algo, siempre un área cruzada por un río, ¿sí? Va a ser un área cruzada por un río, ¿sí? Sino que en el caso de los costeños, estas áreas cruzadas por un río mayormente se encuentran en el curso ¿qué? Curso inferior del río, ¿sí? En el curso inferior del río. Lo que va a dar origen a la formación de los llamados abanicos fluviales o también llamados conos de ¿qué? Conos de Yex,
¿sí? Los abanicos fluviales o conos de eyección, ¿sí? Los conos de conos, ¿sí? Conos de eyección. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los conos de eyección? Acuérdate, son en este caso estos valles en forma que, otra vez, ahora si me escuchas, confírmame por favor, ¿me escuchas o no? ¿Ya se escucha más claro? ¿Escucha más claro todavía? A ver, confirmen. Confirmen por favor si se escucha más claro o todavía sigue habiendo la interferencia. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Entonces, como te decía, en el caso de un valle en la costa, recuerden, un valle en la costa vendría a ser lo siguiente, vendría a ser esta área cruzada por un río, pero en el curso, ¿qué cosa? En el curso inferior. Acuérdate eso, en el curso ¿qué? En el curso inferior. Se escucha entrecortado, a ver, confírmeme si se está escuchando o entrecortado. Si no, para reiniciar el modem en 5 minutos nos volvemos a conectar. Ya chicos, voy a reiniciar un rato el minuto, por favor, reinicio el modem. Ya, no me voy todavía. Ya, sí, mejor reinicio el modem, ya. Te escribo para Amelia cuando es el break para que lo apagues, ¿ya? O lo desconectes. Escuchen, en el caso de lo que serían los tipos, en este caso de relieves, hablábamos de los valles. Los valles son, en este caso, conocidos como que áreas cruzadas por un río. En el caso de los valles costeños, en el curso, ¿qué cosa? En el curso inferior. Acuérdense eso, en el curso, ¿qué? Inferior. ¿Sí? Son las áreas más productivas, ¿por qué? De la costa. Tienen agua, pues. ¿Sí? Y aparte por los suelos, ¿sí? Los suelos en este caso son ricos en nutrientes, aparte está cerca al agua. Ahora, son conocidos como abanicos fluviales porque si lo vemos de arriba tienen esa forma triangular, esa forma de abanico. Y conos de eyección, ¿por qué? En este caso, conos de eyección sería por el siguiente, en este caso, motivo. Conos de eyección sería en este caso por el siguiente motivo, que sería obviamente la forma y eyección por el depósito.
Ahora, en el Perú, en la costa peruana tenemos más de 50 valles, ¿de acuerdo? Más de 50 valles, en el cual los valles reciben siempre el nombre del río que los cruza. Entonces, obviamente el Valle del Rímac, el río Rímac lo cruza, ¿de acuerdo? El río Rímac, ¿sí? Y obviamente el Valle del Rímac sería el más, ¿qué cosa? El más importante. En cambio, el Valle del río Majes, Camaná, acuérdate, el Valle del río Majes, Camaná, vendría a ser consigo, ¿qué cosa? El más, ¿qué cosa? El más extenso, ¿sí? El más extenso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listos. Muy bien, en el caso de las pampas, son en este caso formaciones aluvionales, ¿sí? En este caso, formaciones aluvionales, ¿sí? Formaciones aluvionales, o zonas de antigua, ¿qué cosa? O zonas de ex ríos. ¿Qué quiere decir? Te hablo de este fenómeno de formación de pampas. Se habla que hace miles de años atrás, cuando la tierra estaba congelada, o sea, más arriba de tu cerro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Estaba cubierto de hielo, ¿sí? Pero obviamente, así como hubo un proceso de glaciación, vino consigo un proceso de ¿qué? De deglaciación. En el proceso de deglaciación, chicos, ¿qué cosa va a suceder? En el proceso de deglaciación, obviamente el agua va a comenzar a fluir, va a comenzar a arrastrar materiales y estos van a terminar de qué cosa? Depositarse en las antiguas depresiones costeñas. Obviamente también se van a ir a comenzando a formar riachuelos y también qué cosa, estos con el pasar del tiempo se van a ir extinguiendo, pero lo que va a quedar consigo es el suelo. Por eso que las pampas son en este caso áreas con un potencial agrícola. O sea, tienen buenos suelos. Lo que le falta consigo, ¿qué cosa? Lo que le falta a la pampa es el agua, que tienen en este caso los valles. Por eso que las pampas permiten ahorita ampliar la frontera agrícola. ¿Sí? La frontera, en este caso agrícola. ¿En qué sentido? Lo que va a pasar con la pampa es lo siguiente. A través de proyectos de irrigación se ha permitido la ampliación de esta frontera agrícola. O sea, se está llevando agua de los valles, de los ríos, hacia dónde, hacia las pampas para ampliar esta frontera agrícola. Por eso, si hablamos en términos de producción, de agroproducción, la costa sería más productiva, ¿qué cosa? Sería más productiva que, en este caso, que la sierra. Sino que toda esa gran producción, ¿dónde termina yendo? Toda esa gran producción termina yendo, obviamente, hacia el extranjero. Ahora, ¿por qué se da esa gran producción? Por los valles y también por, en este caso, las pampas. La pampa más extensa de nuestro país, ¿cuál es? Es la pampa de Olmos. Ahí lo tienes marcada. Pero en el caso de estas cuatro pampas, Chao, Virú, Moche y Chicama, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa va a suceder? Así como las pampas de qué cosa? De Chimbote, Nepeña y Casma, son irrigadas por proyectos de irrigación como cuáles. En el caso de lo que sería, ¿cómo se llama esto? Lo que sería, en el caso de La Libertad con Chao, Virú, Moche, Chicama, el proyecto de irrigación Chavimochi. Y en el caso de lo que serían las de Ancash, Chimbote, Nepeña y Casma, el proyecto que Chinecas. Ambas son irrigadas por un solo río, que es en este caso el río más caudaloso del Perú, que es nuestro, bueno, caudaloso del Perú, disculpa, no, el caudaloso de la costa, que sería el río, ¿qué? El río Santa, ¿no? El más caudaloso de la costa, el río, en este caso, Santa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Listos. En este caso, continuamos, chicos. Continuamos entonces. Lo que vamos a tener ahora, ¿qué cosa es? Tenemos en este caso la presencia de los tablazos. Los tablazos, ya sabemos, son terrazas de origen marino, es decir, son antiguos zócalos que han estado debajo del mar y que han emergido, ¿qué cosa? Por, en este caso, por procesos epirogénicos. Acuérdate eso, son levantamientos que epirogénicos. ¿De acuerdo? Son, en este caso, levantamientos epirogénicos.
¿sí? Son levantamientos, en este caso, ¿qué? Epirogénicos. ¿Qué pasa con estos levantamientos epirogénicos? ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder con estos levantamientos epirogénicos, chicos? Obviamente se han dado en el norte, predominan en el norte, principalmente en donde, en Tumbes y en Piura. Y como han estado debajo del mar y hay en este caso material orgánico que por la presión de levantamiento se ha ido volviendo que hidrocarburos y fosfatos, ¿no? Principalmente hidrocarburos, ¿no? Como petróleo, gas, ¿no? Aunque mayormente en el caso de los del tablazo del norte tenemos consigo qué cosa, petróleo. Entonces acuérdate, los tablazos son áreas petroleras. El tablazo más alto de nuestro país, ¿cuál es? Máncora. ¿De acuerdo? Es en este caso Máncora. ¿Ya? Máncora. Ahora, en el caso de las depresiones, son áreas que se encuentran debajo del nivel del mar. ¿Sí? Son áreas, en este caso, continentales bajo el nivel del mar. ¿De acuerdo? Bajo el nivel, en este caso, del mar. Áreas hundidas que se encuentran debajo del nivel del mar, ¿no? Simplemente por compensación, ¿no? Si por un lado levantas, por el otro lado, ¿qué cosa? Te hundes, así de simple, ¿no? Entonces, estas áreas continentales debajo del nivel del mar mayormente tienden a haber afloramientos de agua, ¿sí? Tienden a haber consigo afloramientos de agua, agua subterránea. O si están cerca al litoral, afloramientos de agua de mar. O a veces se mezcla agua, ¿no? Tanto agua de mar con agua subterránea. Lo que va a hacer consigo que esta zona se le conozca también como ¿qué? Albúferas o en este caso humedales. Albúferas o humedales. Otro detalle es que esta agua también en algunos casos, ya si está más adentro, se tiende a evaporar. Entonces, ¿qué cosa? Vamos a ver consigo la presencia de qué? La evaporación del agua va a generar proliferación de acuerdo en sales y en principalmente en qué? Fosfatos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sales en este caso de fósforo, ¿no? Principalmente, ¿no? Fosfatos. Entonces tenemos consigo en este caso estas salinas. Ahora, la depresión más profunda de nuestro país, la depresión continental, ¿cuál es? La depresión de qué cosa? De Bayóvar, ¿no? En Piura, 37 metros, de ahí sigue en este caso el cerro, entre otras, ¿de acuerdo? Entre otras. Ahora, en el caso de las dunas, mira, acuérdate, hemos dicho que la costa peruana es una zona árida, ¿sí? Por ende es una zona, vamos a decirlo así, desértica. Entonces, ¿qué cosa es un desierto? Ya hemos dicho, es un llano, es un terreno llano mayormente, que se caracteriza por la presencia de aridez, improductivo, se caracteriza también por qué, aparte de la improductividad, también se caracteriza por en este caso, la gran presencia de arena o de rocas. En el caso de los desiertos costeros, vamos a encontrar dos tipos de formas, las dunas y los médanos, que habíamos hablado la semana pasada. ¿Cuál era la diferencia entre la duna y el médano? Que la duna tiene netamente arena, en cambio el médano tiene una base que rocosa. En el caso del Perú predominan las dunas de tipo ¿qué? Barrián, ¿de acuerdo? Barrián. Estas dunas en forma de media luna que van cambiando de dirección de acuerdo a qué? A la dirección del viento. En el caso de, vamos a ver consigo que la duna más extensa es ¿cuál? Obviamente la duna de Purpur, ¿ya? Es un dunón. Pero obviamente el desierto más extenso, ¿cuál es? El desierto más extenso, ¿sí? Es el desierto de Sechura, ¿sí? Es el más extenso, pero el desierto más seco, ¿cuál es? El desierto de Ica, ¿sí? Es el más árido, ¿no? Es el más árido de los desiertos. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades. ¿Ninguna? Entonces nos podemos ir en este caso al break, ¿sí? Tienen 10 minutos, ¿de acuerdo? Para, en este caso, refrigerarse, ¿sí? Sí. Confirme si me escuchan, ¿sí? Me escuchan ya, listo. Entonces habíamos visto entonces las principales formas de relieve en este caso de la costa. Los valles, que obviamente se caracteriza por la alta productividad, principalmente porque como cruza el río hay agua. Entonces, esta productividad se manifiesta no solamente en la productividad agrícola, sino también, obviamente, en la presencia humana, dado que las principales ciudades van a estar en torno a estos valles. Eh, También tenemos consigo las pampas, que se caracterizan principalmente por potencial agrícola.
Ya hablábamos de las dunas, que es uno de los relieves también, obviamente, más predominantes en la costa peruana, pero acá hay que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿de acuerdo? En el caso de lo que sería, en este caso de lo que sería, en el caso de lo que sería las dunas, que mayormente se encuentran entre los desiertos, zonas áridas, desérticas, ¿no? Y en el cual, ¿qué es lo que vamos a tener consigo? Lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, que el desierto más extenso habíamos dicho que era el de Sechura, y el desierto más extenso iba a ser el de Sechura, el desierto más seco, el de Ica, ¿de acuerdo? El de Ica, ¿sí? El de Ica. Y bueno, dentro de ellos vamos a encontrar que la duna más extensa es la de Purpur, o sea, en extensión, no tanto en el tema de altura, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos consigo? Lo que vamos a tener también consigo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, que las siguientes formas de relieve a continuación, ¿sí? Obviamente habíamos hablado de los tablazos, ¿de acuerdo? Que eran estos levantamientos de las terrazas marinas, o sea, de los zócalos, ¿sí? Que eran muy ricos en petróleo, siendo Máncora el más alto, predominando en la zona de Piura y de Tumbes. Ahora, teníamos las depresiones que eran áreas continentales que se encontraban debajo de donde el nivel del mar y que son ricas en sales, en especialmente fosfatos, ¿no? Y esto es la formación dada de que en las depresiones, por estar debajo del nivel del mar, las afloraciones de napas freáticas, o sea, de agua subterránea, era más propensa, o si no, si estaban cerca del litoral, de agua de mar. Entonces, por eso que los apelativos de albúferas, en este caso, humedales, ¿sí? Teniendo ahí, en este caso, la más profunda de las depresiones, la de Bayóvar, ¿sí? En este caso, la de Bayóvar. ¿De acuerdo? Continuando en este caso con las formas de relieve, vámonos ahora a las estribaciones andinas. En las estribaciones andinas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener consigo? Son la parte baja de la cordillera, acuérdate eso, las estribaciones andinas son la parte baja de la cordillera que se prolonga hacia el mar, ¿sí? Parte baja de la cordillera, ¿sí? Es la parte baja de la cordillera que se prolonga hacia el mar, ¿de acuerdo? Que se prolonga hacia el mar. Un ratito, ya que se prolonga hacia el mar, ¿sí? Que se prolonga hacia el mar, ¿sí? Hacia el mar. Obviamente lo hace de forma transversal a la cordillera, ¿sí? Lo va a hacer en este caso de forma transversal a la cordillera, de acuerdo, de en este caso, hacia el oeste, ¿sí? Obviamente vamos a ver pues un montón de cerros, ¿no? Más que todo en la ciudad de Lima, que los han aprovechado para obviamente habitarlos, porque como no hay en este caso precipitaciones muy abundantes, entonces no hay el temor de que obviamente se produzcan deslizamientos de lodo y barro, entonces es eso, pero igual las viviendas que están en estas estribaciones tienden a ser muy vulnerables, más que todo en el tema de qué cosa, en el tema de un sismo, ¿de acuerdo? En el tema, en este caso, de un sismo, ¿ya? Ahora, bueno, también tenemos lo que serían los morros, ¿no? Los morros mayormente son los cerros truncos, o sea, que no tienen en este caso, no tienen base, ¿no? No tienen cumbre, ¿no? Sino son, en este caso, su cumbre tiende a ser llana, ¿de acuerdo? Tiende a ser muy llana, ¿verdad? Listo, chicos, puedo pasar a la siguiente imagen, ahora sí puedo regresar para ver, en este caso, sí, gracias, Rodrigo. Entonces, mayormente dentro de estas estribaciones andinas se forman lo que sería, en este caso, las lomas. ¿Qué cosas son las lomas? Son laderas, ¿sí? Pero más que todo son formaciones temporales, ¿no? Son formaciones de carácter temporal, ¿sí? Ya temporal. Más que todo entre los meses de, vamos a ponerle así, de junio a octubre, ¿sí? Se forman por el exceso de ¿qué? El exceso de humedad y neblina. De humedad y neblina. ¿Sí? Por el exceso, en este caso, de humedad y neblina. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en este caso en este caso con las lomas? Como te digo, más arriba de los cerros de la costa vamos a encontrar estos bosques temporales, ¿sí? Los morros, acuérdate, son cerros truncos, o sea, no tienen en este caso una cumbre, más bien su cumbre tiende a ser llana,
¿sí? Como el morro solar, por ejemplo. No tienen pico, en otras palabras. En el caso de las lomas, como te digo, son formaciones de carácter temporal. Más arriba de los cerros, más o menos unos 50, 60 metros de altura, en los meses de invierno, debido al exceso de humedad y también la neblina, vamos a decirlo así, se introduce dentro de estos cerros, los comienza a hidratar y se empieza a formar consigo esta vegetación de carácter temporal, llamado loma, ¿no? La vegetación típica de las lomas lo tienes ahí, es el amancay, ¿no? Es en este caso el amancay. Y en el caso del Perú, la loma más importante, ¿cuál sería? Loma de la Chay. Este reserva donde se busca proteger consigo el ecosistema de qué? El ecosistema, en este caso de loma. ¿De acuerdo? Se busca proteger consigo el ecosistema de loma. Y la cordillera de la costa, en este caso, es una prolongación de la cordillera en la zona costeña, principalmente en la zona norte, con cumbres superiores a qué? Con cumbres superiores, en este caso, a lo que sería, ¿qué? Los 1000 metros, ¿sí? Pero que están dentro del territorio costeño, ¿no? Eso lo vamos a encontrar principalmente en el norte, el macizo de Yescas, ¿de acuerdo? ¿No? La silla de Paita y los cerros, en este caso, Amopato. Como te digo, son montañas ya, o sea, son elevaciones que están dentro del territorio costeño y que han superado los 1000 metros, en este caso de altitud. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Muy bien, dejamos, así es. No tanto con el tablazo de Máncora, la presencia de sus tablazos. Como comentaba, los tablazos son antiguas terrazas, ¿qué cosa? Antiguas terrazas marinas, o sea, han estado debajo del mar. Pero en este caso, a la hora de emerger, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido a la hora de emerger? Lo que ha sucedido a la hora de emerger ha pasado lo siguiente, ya que obviamente en el proceso de pirogénesis, las rocas, principalmente lo que serían los fósiles, los restos de animales, plantas, el material orgánico, se ha vuelto consigo ¿qué? Hidrocarburos, ¿no? Por eso que obviamente la explotación de qué, en este caso, de lo que sería qué, de lo que sería como te digo, la explotación del petróleo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros entonces, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces, chicos, continuamos. Entonces vamos a continuar y nos vamos ahora a dónde, chicos, a dónde nos vamos. Vamos por acá, ¿de acuerdo? Nos vamos a la región andina. En el caso de la región andina, mira, lo que pasa es lo siguiente, la región andina está al interior de la cordillera de qué? De los Andes. ¿De acuerdo? Sí, al interior de la cordillera de los Andes. La región andina abarca el 32% del territorio peruano, ¿ya? Pero la cordillera, ¿qué cosa? Abarca consigo el 65%. Por eso te digo, la zona andina está al interior de la cordillera. Otro detalle es lo siguiente. Obviamente la forma predominante es la presencia de la cordillera de los Andes, que es la cordillera más larga del mundo, ¿no? Es el famoso plegamiento andino que está abarcando prácticamente la parte occidental de Sudamérica, recorriendo Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y obviamente Argentina y Chile. ¿Sí? Argentina y Chile, ¿no? Es una de las cordilleras más largas del mundo, ¿no? Es la más larga, por no decirlo así, de acuerdo, que más o menos tiene una extensión de más de 20.000 kilómetros de longitud, más o menos, algunos señalan eso, y vamos a ver que al interior, pues, de esta gran formación, en el caso del Perú, lo que vamos a tener es la presencia de algunas formas de relieve, como cuáles, montañas, los picos nevados, ¿sí? Obviamente volcanes, lagunas, mesetas, nudos, valles interandinos, quebradas, entre otros. La particularidad que presenta la cordillera de los Andes en el Perú es lo siguiente, que obviamente desde el nudo de Pasto en Colombia, obviamente se va en este caso bifurcar, ¿sí? Y obviamente a través de cadenas, ¿no? De una serie de cadenas, ¿no? Que se van a unir en los dos puntos más conocidos como cuáles, el nudo de Pasco y el nudo de qué, de Vilcanota, ¿sí?
Entonces, obviamente estos dos nudos, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, lo que va a hacer consigo es que formemos a la cordillera en dos, en este caso, en tres sectores, en el sector norte, sector centro y el sector ¿qué? Sur. ¿Sí? ¿No? Obviamente cada sector con qué? Con diferentes qué? Con diferentes, en este caso, cadenas. ¿Sí? Cadenas. Obviamente en el sector sur, al medio, ¿qué cosa? En el medio, ¿qué? En el medio lo que tenemos consigo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en el medio es la presencia de qué? De lo que sería la meseta del Collao, ¿de acuerdo? La meseta del Collao. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame, dígame. ¿Qué cosa quiero repetir? ¿Qué tengo que repetir, estimado Rodrigo? He hablado bastante. Ya, como te decía, la región andina está dominada por la presencia de la cordillera. Mejor dicho, la región andina está al interior de la cordillera. ¿Ya? De acuerdo, que es la cordillera de los Andes, la cordillera más larga del mundo, que recorre prácticamente Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y en este caso Chile, ¿no? Ahora, en el caso del Perú, vamos a ver que se abren varias cadenas, las cuales terminan de unirse en dos puntos, el nudo de Pasco y lo que sería en este caso el nudo de qué? De Vilcanota, ¿de acuerdo? El nudo de Pasco y el nudo de qué? De Vilcanota, el nudo de Pasco y en este caso el nudo de qué? De Vilcanota, ¿no? Ahí se une en este caso la cordillera, ¿sí? Formando tres sectores, el norte, que viene desde la frontera con Ecuador hasta el centro, el, no, disculpa, viene, sí, hasta el centro del nudo de Pasco, el sector centro que viene del nudo de Pasco hacia el nudo de Vilcanota, y el sector sur que viene del nudo de Vilcanota hacia la frontera con Bolivia y en este caso Chile. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora sí estamos claros, ¿sí? Listos. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Qué más tenemos que ver ahí? Lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿sí? Lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente. Algunas de las tantas formas que vemos al interior. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en este caso en la zona andina? En la zona andina, chicos, ¿sí? Abarcaría los siguientes sectores. Voy a marcar acá con un color azul, ¿no? O negrito, mejor para que lo veas, ¿no? Todo lo que es la cadena occidental, ¿sí? Toda la cadena que occidental de los Andes, ¿sí? Eso abarca la zona andina. Ahora, en el caso del sector central, esto vendría a ser la parte de la cadena central, pero acá vamos a conocerlo como la cordillera oriental andina, que abarca también en el sector sur la cordillera oriental. Al interior de todo esto donde abarca la zona andina, ¿de acuerdo? Sí, la zona andina, obviamente vamos a ver consigo, obviamente que hay una gran cantidad de formas de relieve. Por ejemplo, en la cordillera occidental norte, en el sector norte, tenemos la presencia de la cordillera blanca, que es la más importante, ¿por qué? Por la presencia de la gran cantidad de, ¿qué? De nevados. Acuérdate, tenemos más de 700 nevados dentro de la cordillera blanca, donde predomina el Huascarán y el Alpamayo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, ¿de acuerdo? Ya predomina en este caso el Huascarán y el Alpamayo, ¿de acuerdo? Ya el Alpamayo. ¿Ya? El Alpamayo tiene el detalle de ser más, ¿qué cosa? El más bello y Huascarán, obviamente, en este caso, el Huascarán, obviamente, el más alto. En el caso de qué? En el caso de lo que sería consigo, ¿qué cosa? El Guayguash, ¿sí? La cordillera Guayguash se encuentra en Yerupaja, que es en este caso consigo el segundo más alto de los nevados, ¿sí? El segundo más alto de los nevados. ¿Sí? Y obviamente la cordillera negra, que acaba de destacar consigo qué cosa, junto con la cordillera, en este caso blanca, van a formar consigo qué,
van a formar consigo, en este caso, lo que sería, escucha bien, el famoso Callejón de Huaylas. Acuérdate, Callejón de Huaylas es, en este caso, es la unión de dos cordilleras. La cordillera, en este caso, blanca con la cordillera que negra. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la zona central tenemos la Viuda, la Central, en el cual sobre las faldas de ambas destaca todo, o descansa, mejor dicho, todo lo que sería, obviamente, parte de lo que es Lima, ¿sí? Principalmente sobre la Viuda, y en este caso, principalmente la cordillera central. Continuando, nos vamos ahora a ver consigo en la zona sur la cordillera de los conos volcánicos o la cordillera volcánica, ¿no? Donde ahí se concentra toda la actividad volcánica de nuestro país. Y están, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Estaría entre lo que sería, ¿de acuerdo? Lo que sería Arequipa, Tacna, Moquegua y parte de Ayacucho, en donde se concentran más de 400 volcanes, siendo los más activos ahí el Sabancaya y en este caso el Ubinas. Pero también tenemos otros volcanes importantes, como cuáles, el Coropuna, ¿sí? Que sería en este caso el más alto, de acuerdo al Coropuna, sería en este caso el más alto, ¿sí? El más alto, y tendríamos en este caso al Misti como el más bello, ¿sí? El más bello. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre los volcanes? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre los volcanes? ¿Todo claro entonces? Sí. ¿Listos? Ahí estamos colocando en este caso, estamos hablando ahorita toda la cadena occidental, chicos, ¿sí? Y obviamente en la zona norte, pues obviamente hemos hablado principalmente de estas tres, ¿no? La blanca, la whitewash y la negra, ¿no? La blanca con la negra forman el famoso callejón de Guayas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos, chicos? Vamos a seguir corriendo, vamos a seguir corriendo. Y tenemos en este caso lo que sería en la cordillera oriental, que está más que todo en la zona central y en la zona oriental. Bueno, acá yo solamente destacaría principalmente la Carabaya, ¿no? Que es frontera con Bolivia, ¿no? De ahí las otras, pues, que están en la zona central de nuestro país, bueno, no es algo que digamos tan bruto que esto que lo otro, ¿no? Continuamos, chicos, continuamos. Y nos vamos a los valles interandinos. ¿Qué te he dicho con los valles? Acuérdate, te he dicho con los valles que pasa lo siguiente, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, que son áreas cruzadas en este caso, ¿de acuerdo? En este caso, los valles interandinos son áreas cruzadas por un río, sino que estos valles interandinos se encuentran entre los Andes. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Siendo el valle más importante el Valle del Mantaro en Junín. Acuérdate, el Valle del Mantaro es el más importante en Junín. Colca en Arequipa, Callejón de Guaylas en Ancash, Urubamba en donde Cusco, Chile en Arequipa y Santiago de Chuco en La Libertad. ¿De acuerdo? Pero acuérdate, el más importante es el del Mantaro. Las mesetas. ¿Qué cosas son las mesetas? Acuérdate, las mesetas son altiplanicies. ¿Sí? Son altiplanicies. ¿De acuerdo? Son altiplanicies. ¿Qué quiere decir esto? Que son terrenos que están mayormente a más de 4.000 metros de altitud. 4.000 metros en este caso sobre el nivel del mar. Obvio, Lady, todo valle es productivo. Todo valle es productivo. ¿Sí? Y en el caso de los valles interandinos son las áreas de mayor población en la zona andina. ¿Sí? Por eso que el del Mantaro obviamente destaca, tanto por la productividad y en este caso sería también por el tema de qué, tema de población. En el caso de las mesetas, recuerden bien esto, son altiplanicies, o sea, son terrenos planos, llanos, que se encuentran a partir de los 4.000, algunos hablan de más de 3.500, que mayormente se caracteriza por ser áreas ganaderas. Como ves ahí en la imagen, ¿qué es lo que sucede? Es un terreno llano, dado que estos niveles solamente crece consigo pastizales, pajonales, forraje apto para qué cosa, para el ganado, ¿sí? Para el ganado.
siendo obviamente nuestra meseta, nuestro mesetón, Collao. ¿Dónde queda la meseta del Collao? Queda en Puno. De ahí la segunda más extensa es Bombón, ¿sí? Que está en este caso en Junín, ¿de acuerdo? En Junín, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas son los cañones? Los cañones, acuérdate, son valles muy, ¿qué? Muy estrechos y angostos, ¿sí? Muy estrechos, van a la redundancia, angostos, y profundos, ¿no? Y profundos, ¿ya? Y profundos. Obviamente tenemos ahí, pues, una imagen de un cañón para que veas, en este caso, lo que es consigo el tema de qué, el tema de su angostura, ¿no? Y también en este caso de su profundidad, ¿ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente tenemos consigo, ¿qué cosa? Tenemos consigo ahí, obviamente que son aprovechados principalmente para qué. Ahí lo acaba de decir Paola, para la producción de energía eléctrica. Se busca más que todos los valles más angostos para poder ahí represar consigo el, ¿no? Y aprovechar la pendiente que tiene consigo esta el río para poder mover consigo a las turbinas. Entonces, ahí hablas, por ejemplo, del Cañón del Pato, tenemos la central hidroeléctrica de Huallanca en Ancash, pero obviamente los cañones más profundos del Perú, tenemos el cañón de Cotahuasi y el cañón del Colca, ¿no? Obviamente Cotahuasi es el primer lugar y ahí le sigue el Colca, que son los cañones más profundos de qué? Los cañones más profundos, en este caso, del mundo, ¿sí? Los cañones más profundos del mundo. ¿Estamos claros hasta ahí? He mencionado lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como te digo, se aprovecha el tema de la angostura, ¿sí? Se aprovecha también el tema de la profundidad y la pendiente, para poder en este caso ahí utilizar, construir centrales hidroeléctricas para generar esta energía, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, continuamos y tenemos ahora que ver las quebradas. Las quebradas mayormente son estas zonas de unión entre cerros, que en la zona andina tienden a ser muy, ¿qué cosa? Muy pronunciadas, ¿sí? Muy pronunciadas, ¿ya? Tienden a ser muy pronunciadas. Entonces, cuando es época de lluvia, estas quebradas, ¿qué es lo que pasa con ellas? Lo que va a pasar consigo es que por ahí comienza a fluir el agua, pero al fluir el agua, ¿qué cosa? Va a comenzar a arrastrar material, ¿de acuerdo? Va a comenzar en este caso a arrastrar material rocoso. Y al arrastrar todo ese material rocoso, ¿de acuerdo? Al arrastrar todo este material rocoso, ¿qué es lo que vamos a tener? La formación de aluviones, también conocidos como los huaicos o yoquis. Entonces acuérdate, en las quebradas, obviamente se desplazan o fluyen ¿qué? Fluyen los huaicos. Ahora, quebradas así, guau, 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 tenemos pocas, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, Apachete y Carguasanta, que es donde está el origen remoto del río Amazonas, y en el caso de Huaycaloro y Chucumayo, acá en Lema, donde obviamente se activan cuando hay lluvias muy intensas en la zona andina, y llegan y pueden llegar tranquilamente hasta dónde, pueden llegar consigo tranquilamente hasta lo que sería obviamente la ciudad de Lima, ¿no? No, mayormente el problema de Huaycolor es cuando se activa cuando hay fenómeno del niño, pues, ¿no? Los pasos Abra son los puntos más bajos entre cordilleras, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Son estos puntos bajos entre cordilleras donde se ha construido, digo, ¿qué? Carreteras para qué? Para poder pasar de un lado a otro de la cordillera, de un flanco a otro. ¿Sí? Tenemos obviamente Chimboya, que es el más alto, pero tradicionalmente los más altos han sido ¿cuáles? Anticona y Ticlio. ¿Sí? Anticona porque ahí está la carretera que une Lima a La Oroya, y más arribita tenemos, o más abajito, disculpa, Ticlio, donde está la vía férrea, ¿no? Pasa el tren, en este caso el ferrocarril del centro. Porcuya tiende a ser en este caso el paso Abra más bajo, como ves ahí, en este caso la altitud permite unir consigo la ciudad de Olmos en la Ambayeque, obviamente con Jaén en Cajamarca, ¿no? La puerta de entrada, como te digo, a la selva norte, como se grita. Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades, chicos. Preguntas, dudas, curiosidades. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, continuamos entonces. Y ahora nos vamos a dónde? A la selva.
de los Andes su oriente. Es, vamos a decir, la zona más extensa, ¿sí? Es la zona más extensa, en este caso, el territorio ¿qué? Del territorio, en este caso, peruano, ¿sí? Es la zona más extensa del territorio ¿qué? Del territorio, en este caso, peruano, ¿sí? Prácticamente abarca más del 54% del territorio peruano, ¿no? ¿Y qué pasa? También vamos a tener ahí que en esta zona hay presencia de la cordillera de los Andes, ¿sí? La presencia de la cordillera, en este caso de los Andes, principalmente el sector norte, ¿sí? Principalmente en el sector norte, ¿sí? Ya, de acuerdo, dado que obviamente las demás, ¿qué cosa? Las demás cadenas están abarcando la zona andina, de acuerdo, la zona andina, ¿sí? Están abarcando la zona andina y como te comentaba, pues prácticamente, ¿qué cosa tenemos? Tenemos consigo que, bueno, está la zona andina. En el caso de la Amazonía abarca pues consigo parte de la zona norte de la cordillera, ¿no? Y la parte oriental. Por eso que tiene mayor extensión, más del 50% del territorio está ahí. Pero yo te había dicho anteriormente que la cordillera abarca el 65% del territorio peruano, pero la sierra, o sea, la zona andina, es el 30 o 32. Entonces, ¿dónde está ese restante? Distribuido parte en la selva, como también vamos a ver una pequeña presencia en la costa. Bueno, volviendo a la selva, se divide en dos sectores. La selva alta, que va entre los 3.000 y 400 metros de altitud, y la selva baja, que va de 400 a 80 metros de ¿qué? De altitud. ¿Sí? Obviamente la selva alta, ¿por qué se caracteriza? Vamos a colocarle ahí algunas características. Obviamente es una zona de mediana pendiente, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en el caso de lo que sería la selva baja, tienes consigo una suave ¿qué? Pendiente, ¿sí? Una suave, en este caso, ¿qué? Una suave pendiente, ¿sí? Una suave pendiente, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Muy bien. O sea, te estoy dando más o menos para que veas y lo que va a pasar, ¿no? Entonces, la selva alta comprende pues esta zona de mediana pendiente, una ceja de selva, ¿no? O sea, le decimos ceja de selva porque está obviamente esta zona entre estas dos cordilleras, que las vamos a conocer como la cordillera, en este caso, oriental, ¿no? Y la cordillera amazónica, ¿de acuerdo? Entonces esta ceja de selva está en el borde, ¿no? En el borde ahí, al interior de las cordilleras, y obviamente ahí tenemos el otro flanco de la selva alta, y obviamente ya el resto es la famosa llanura amazónica, ¿no? Entonces, obviamente dentro de esta ceja de selva vamos a ver superficies montañosas, en las laderas bastante vegetación, también la presencia de pongos. ¿Qué cosa es un pongo? Un pongo, ahí te lo pongo, es un cañón, ¿sí? Un pongo vendría a ser consigo, ¿qué cosa? Un cañón, ¿sí? Es un cañón. Es un cañón, como te digo, más angosto, más ancho y menos, ¿qué cosa? Y menos profundo, ¿sí? Y menos profundo. También vamos a ver consigo la presencia de qué? De valles amazónicos o valles longitudinales. Decimos valles longitudinales porque van de norte a sur, ¿sí? Van de norte a sur, ¿no? Y también son áreas, en este caso, productivas, ¿no? Entonces son valles escalonados. Entonces son las, ahí vamos a encontrar las famosas terrazas amazónicas, ¿no? Áreas muy productivas, ¿no? Y también muy concentradas de acción, ¿ya? Entonces, dentro de las cordilleras tenemos la cordillera oriental y la cordillera, en este caso, subandina. ¿Ya? Estas cordilleras son atravesadas por grandes ríos, lo que va a dar origen a la presencia de ¿qué? De pongos. Por ejemplo, el pongo de Rentema, que corta, en este caso, la cordillera oriental, por el río Marañón, que continúa y atraviesa la cordillera subandina, ¿no? La subandina, formando el pongo de Manseriche, que es el más extenso del Perú, ¿no? Y así vamos a tener otros pongos, ¿de acuerdo? Otros pongos. Como te decía, en el caso de los valles, ¿de acuerdo? En el caso de los valles, son áreas cruzadas por un río y en el caso de la Amazonía, estos valles longitudinales, la característica que van paralela a la cordillera, van de norte a qué? Sí, van en este caso de norte a sur, ya de norte en este caso a sur, ya. Y como te digo, son en este caso áreas agrícolas muy, muy, muy productivas para nuestro país, ¿sí? Para nuestro país, ¿no?
Ahora, en el caso también vamos a encontrar ahí al interior cataratas, ¿no? No es muy común, por ejemplo, Gokta, que es la tercera más alta del mundo, ¿sí? De acuerdo, en Chachapoyas, Amazonas. Tenemos también consigo, pues, obviamente, varias cataratas en la zona central. También es muy común, por ejemplo, ver en la ladera de los cerros o de las montañas la presencia de qué cosa, de cuevas, ¿sí? De cuevitas, ¿no? De cuevas, ¿ya? De cuevas, ¿ya? Donde obviamente, o cavernas, donde vamos a poder ver consigo estas formaciones calcáreas como los estalactitas y estalagmitas. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas, dudas, chicos? Mira, el pongo es lo mismo que el cañón, reitero, Lisbeth, sino que en la sierra le dicen cañón andino, ¿no? Pero obviamente el término para definir en la selva cañón es pongo, que tiende a ser más ancho y un poco menos profundo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Al final es una diferencia de términos, que en realidad es la misma esencia, son valles angostos y profundos. ¿Ya? Pongo significa puerta, ya puerta, y obviamente hace alusión a la entrada, obviamente hacia la zona de la selva, ¿sí? Hacia la zona de la selva. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? Continuamos y nos vamos ahora, ¿qué cosa? Nos vamos a la selva baja. Obviamente esto está cubierto netamente por la presencia de la llanura amazónica, ¿no? Toda la parte oriental, ¿no? Y vamos a ver consigo los siguientes, en este caso, relieves. Tengo en este caso lo que serían los suelos de altura, donde vamos a encontrar las siguientes formas. ¿Qué cosa vamos a encontrar acá? Encontramos dos cosas. Encontramos los filos, que son las partes más altas de la selva baja, tendrían a ser consigo colinas, y tenemos los altos, que son terrazas, que ahí mayormente, ¿qué se asientan? Se asientan ciudades. ¿Sí? Se asientan consigo, ¿qué cosa? Las ciudades. ¿Por qué se asientan los altos? Por el tema de qué? Por el tema de, en este caso, de las estaciones de los ríos. Se desbordan, pues obviamente, pues llegan a cubrir grandes extensiones. Entonces, ¿de qué vale que lo hagas abajo si obviamente qué cosa? Lo vas en este caso a perder. Entonces, obviamente tienes que buscarte una zona elevada. Estas zonas elevadas son en este caso las terrazas. De ahí tenemos las restingas, que son áreas en este caso inundables por periodos. ¿Sí? Donde mayormente se cultiva, pues se hacen cultivos temporales. Ahora, dentro de las restingas encontramos consigo lo que se llaman los bajiales. ¿Qué cosas son los bajiales? Los bajiales, en este caso, cavidades dentro de la restinga, ¿de acuerdo? Que siempre van a estar, ¿qué cosa? Siempre van a estar inundados. Siempre van a estar, ¿qué cosa? Inundadas. ¿Sí? Eso va a pasar consigo con los bajiales. Siempre van a estar, ¿qué cosa? Inundadas. ¿Sí? Siempre van a estar inundadas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, de ahí los barrizales, las playas, que ahora lo vamos a ir viendo con otras formas de qué cosa. Eh, Vamos a ir viendo consigo lo siguiente. Vamos a ver, como te decía, los filos son estas colinas, ¿no? Muy complicado para habitar ahí porque por las lluvias siempre tienden a haber desplazamientos. Los altos donde se asientan las ciudades. Las restingas, que obviamente se inundan por periodo, como ves en la imagen, ¿no? Y se permiten cultivos temporales. Y acá tenemos los meandros. ¿Qué cosa era el meandro? El meandro es este recodo, ¿de acuerdo? El meandro es este recodo, ¿ya? Que forma el río, esta curva que forma el río por la escasez de pendiente. Entonces, a veces el meandro aumenta de tamaño cuando el caudal del río, pero cuando el caudal del río vuelve a su, ¿cómo se dice? A su tamaño normal, te deja estas lagunas en forma de media luna llamadas como tipishkas. Tipishkas. ¿De acuerdo? Tipishkas. Ahora, ¿qué cosa más tenemos? Tenemos ahí lo siguiente. Mayormente en el meandro lo que tenemos es, mira, en la parte cóncava, ¿sí? Se forma consigo, ¿qué cosa? Los barriales, ¿sí? En la parte cóncava, o sea, donde golpea el río.
En cambio, en la parte convexa, ahí se encuentran los depósitos que se van a conocer consigo como qué, como playas, ¿sí? De acuerdo, playas en este caso de limo, arcillosas, ahí. Ahora, las tahuampas, ¿qué son? Son áreas que permanecen siempre inundadas, son en este caso áreas pantanosas, ¿sí? Son en este caso áreas pantanosas, ¿sí? Acuérdate eso, permanecen inundadas, ¿sí? Permanecen inundadas, mayormente. Entonces, ahí crece palmeras como la tagua, el aguaje. Y la cordillera San Francisco es una prolongación de la cordillera que está más o menos en la zona límite entre Loreto con Ucayali, ¿no? Y que entra obviamente hacia la selva baja, ¿no? ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar pequeñas elevaciones que eso sí superan los 1000 metros, a comparación de la zona, ¿qué cosa? De la zona, en este caso, amazónica de la selva baja, donde no lo vamos a encontrar. Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Antes de pasar al tema de las claves, chicos. Rapidito te dejo las claves ahí. No, 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 no. El barrial mayormente, en el barrial mayormente está, la diferencia es que está en la pared convexa, cóncava, en este caso el meandro. Entonces, mayormente a veces en los barrizales o barriales tenemos consigo que no hay, en este caso, palmeras, por ejemplo, y se puede ahí cultivar arroz, por ejemplo. Otro detalle también es en los barriales, mayormente encontramos las colpas, estas redes, donde obviamente las aves en las o primeras horas de la mañana van, en este caso, a comer la arcilla, un poco para, en este caso, la desintoxicación. Chicos, ahí están las claves. Vuelvo en un momento, un minuto, deme. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Listo, chicos. Acá lo más importante de esta parte del tema es obviamente los relieves más importantes, los que hemos subrayado. No hay que entrar tampoco al memorismo de aprendernos todos, porque como te digo, a veces información que no necesariamente sea relevante. Tratemos en este caso de ser los más importantes o en este caso, pues, los que comúnmente se tengan que hablar. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí entonces, chicos? Entonces continuamos y nos vamos a cívica. En cívica entramos al segundo capítulo, chicos, ¿sí? Al segundo capítulo de educación cívica, que es en este caso el capítulo que yo le llamo convivencia. Mira, en el primer capítulo nosotros hemos conocido todos nuestros derechos, nuestros deberes, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí, hemos conocido nuestros derechos, nuestros deberes, hemos conocido los mecanismos de protección de estos derechos y deberes, también hemos conocido lo que es ser un ciudadano y cómo podemos, en este caso, ejercer esta ciudadanía, ¿de acuerdo? Pero, ¿para qué en este caso ejercer todo eso? Lo que se apuntala en este capítulo, que es más o menos abarca 3, 4 semanas, es el tema de la convivencia democrática. ¿Qué cosa es la convivencia democrática? La convivencia democrática es vivir en armonía, ¿de acuerdo? Consiste en vivir en armonía.
¿no? En una sociedad, ¿sí? En una sociedad donde obviamente, ¿qué cosa? Se respete consigo que los derechos de los demás, ¿de acuerdo? Respetando los derechos en este caso de los demás. Sí, en este caso, sin contemplar algún, ¿qué cosa? Algún factor que obviamente pueda en este caso diferenciarnos. Dígase la cultura, la raza. En otras palabras, acuérdate, todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? Somos iguales ante la ley. Entonces, obviamente, todos conociendo nuestros derechos y nuestros deberes, podremos hacer una mejor sociedad. ¿Sí? Y eso es lo que apunta consigo la convivencia democrática. Llevarnos a qué cosa? A una sociedad que pueda vivir armoniosamente y en el cual se basa consigo que en dos valores, que es la tolerancia y el respeto. ¿Sí? La tolerancia y el respeto. Es aceptar en este caso la diversidad. Eso implica consigo la tolerancia. Y comprometerse con qué? Con el respeto de nuestros derechos y las libertades de todos. Eso, en este caso, es obviamente el respeto. Entonces, aplicando estos dos valores vamos a construir una convivencia democrática. Todo en base a qué cosa? En base al sistema ¿qué? Al sistema democrático que hemos estado hablando la semana la semana pasada, en el cual habíamos hecho que era un proceso político, en el cual sí, obviamente las mayorías tienen esta facilidad de expresión, pero también, obviamente, respetando y tolerando, en este caso, a las minorías. Ahora, dentro de los valores democráticos, acuérdate, es el consenso. Tenemos el consenso, que es, en este caso, poder, en este caso, tomar una opinión en qué? Una opinión en conjunto, una opinión de la mayoría, que todos podamos, en este caso, de una u otra manera, coincidir. ¿Eh? Acuérdate, de una u otra manera. No vamos a coincidir todos de manera igual, pero van a haber algunos aspectos que sí vamos a, en este caso, a coincidir, ¿no? Y los que no, obviamente, respetemos. La igualdad, que ya te he dicho, todos somos iguales ante la ley. Y obviamente ninguna condición hace qué cosa, no merecedores, obviamente, ¿a qué? A no tener derechos. Reitero, somos iguales ante la ley, sin importar condición, en este caso, alguna. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué cosa más tenemos en este caso? El respeto, que como te digo, es el reconocimiento del valor que tiene uno mismo y también qué cosa, los demás. El pluralismo, que es el reconocimiento de qué cosa, y esto es importante, que hay diversidades de opiniones y pensamientos, ¿no? Y que no todo se tiene qué cosa que aplicar a rajatabla, ¿no? Eso se llama el pluralismo, ¿no? Ese es el problema, que acá en el Perú no hay ese pluralismo todavía, vivimos en extremos, ¿no? La tolerancia, que es la capacidad de escuchar y aceptar la diferencia de los demás, y la libertad, que es esta capacidad de poder pensar, decidir, obviamente como uno crea conveniente, acuérdate, siempre respetando, obviamente, a los demás. En este caso, nuestros 6 derechos, obviamente, para la convivencia democrática y un sistema, en este caso, democrático. Ahora, como te digo, la convivencia democrática es poder vivir armoniosamente en una sociedad basado en valores democráticos, que ya lo hemos visto, ¿no? Y en el cual pues podamos vivir tranquilamente, armoniosamente. Ahora, la cultura de paz es el siguiente nivel que tenemos que llevar a qué cosa, la convivencia democrática. Y se refiere a este conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida basados en qué? Primero, en el respeto a la vida. Segundo, el fin a la violencia. Y 2, la práctica de qué? De la no violencia. Entonces, la cultura de paz sería un siguiente nivel en el caso de lo que sería la convivencia ¿qué? Democrática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para promover, en este caso, cultura de paz? Promover la democracia y los derechos humanos. ¿Ya? Erradicar la pobreza y desigualdades, ¿en qué cosa? Entre los individuos de una sociedad. Promocionar el desarrollo económico, impulsar el desarrollo económico. O sea, no caer en el populismo de que ahorita estoy viendo varios candidatos que dicen, no, yo te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar cuando sea presidente. Y obviamente no es dar, sino es generar condiciones para obviamente promover ese desarrollo económico. Eso debería ser el término. Eliminar todo tipo de discriminación, ¿de acuerdo? Así como solucionar controversias, obviamente a través del diálogo, ¿sí? Del diálogo. Entonces, o sea, ponerle en otras palabras el fin a qué? A la violencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Ponerle el fin a la violencia. Por eso la cultura de paz, vuelvo a repetir, busca el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la no violencia.
¿de acuerdo? En el caso del Perú, vivir en convivencia democrática. A ver qué dicen ustedes. La cultura de paz todavía no hemos llegado. ¿Hay convivencia democrática en nuestro país? ¿Ustedes qué creen? Subjetivamente dicen que sí, ya, a ver, sí o no, diga. No cree, dice Iván, muy bien. Ahí vamos a poner una encuestita, ¿ya? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, una encuestita rapidita. Sí, pero no, ¿cómo es eso? A ver, todos. ¿Hay o no hay en este caso, hay o no hay convivencia democrática en nuestro país? O sea, vivimos armoniosamente, ¿de acuerdo? A ver, vivimos armoniosamente, vivimos en paz, nos respetamos, nos toleramos. A ver, vamos. Rapidito, a ver, rapidito chicos, estamos con la hora, ahorita ya tengo que... Listos, ya, publico los resultados. Entonces la mayoría dice que no se vive que en convivencia democrática. Claro, ¿por qué no se vive en convivencia, en este caso democrática? Porque tenemos tres grandes problemas sociales en nuestro país. ¿De acuerdo? El primer problema es, en este caso, la discriminación, la exclusión de una persona por X condiciones, ¿no? ¿No? Excluimos a una persona o un grupo de personas de gozar plenamente de sus derechos por X condiciones, sea raza, género, opción sexual, etc., en este caso de motivos. La corrupción. La corrupción es otro gran problema, es un flagelo no solamente nacional, latinoamericano, diría, ¿de acuerdo? Ya que está referido a qué? Que está referido principalmente al uso, ¿de acuerdo? Indebido del poder, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen el poder? La autoridad y el funcionario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la corrupción? La autoridad del funcionario hace uso indebido de qué? De ese poder, sea de manera propia, o sea, de parte de él, o en este caso, inducido por un tercero, ¿sí? Y obviamente la delincuencia, que sería pues estas faltas graves contra la ley. En este caso, estamos, ¿qué cosa? Obviamente sumergidos, ¿ya? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Entonces la discriminación, como te digo, es el trato diferenciado, el trato en este caso excluyente a una persona o grupo de personas de poder gozar plenamente de qué cosa, de qué, de sus derechos. Es un trato en este caso diferenciado, a veces injustificado. ¿De acuerdo? Que obviamente surge de motivos, en este caso, por ejemplo, el sexo, el color de piel, el origen, el nivel socioeconómico. Estamos hablando en este caso de la orientación sexual, la enfermedad, X motivos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta exclusión lo que hacemos es anular, menoscabar, ¿qué cosa? A la persona, de gozar plenamente de qué? De sus derechos. ¿De acuerdo? De gozar plenamente de sus derechos. Todos acá, escucha, de alguna u otra manera hemos sido, ¿qué cosa? Discriminados. En este caso, discriminación por ser de un grupo social distinto o venir, en este caso, de un grupo cultural, ¿de acuerdo? ¿No? Inclusive discriminación laboral, en el sentido de que obviamente ejerces un trabajo inferior, entonces obviamente eso también te vulnera, incluye religioso por tener un culto, ¿no? Ideológico por tener alguna nación, vamos a decir, o una ideología política distinta, nacionalidad, lo estamos viendo en el caso de la xenofobia ahorita con los venezolanos, discapacidad, ni qué hablar, u orientación sexual, lo que también estamos en este caso viendo. De acuerdo en este caso a la corrupción, como te digo, es el mal uso del poder, en este caso público, ¿de acuerdo? Es el mal uso, en este caso, del poder, ¿qué cosa? Del poder público, ¿de acuerdo? Y que este mal uso del poder público no nos permite, ¿qué cosa? Dar plenamente de qué? De nuestros derechos. Obviamente los factores son desde económicos, la codicia, la falta de valores, y esto de una u otra manera lo estamos viendo, está afectando consigo nuestra gobernabilidad, la confianza en las instituciones y obviamente
en los derechos de las personas. Y obviamente la corrupción en estos últimos años cada vez está, ¿qué cosa? Aflorando en todos los niveles. Entonces, ahorita parte del movimiento antivacuna es parte de esta corrupción. Los problemas políticos son parte de qué cosa, de la corrupción, de obviamente de un grupo, en este caso, que obviamente busca beneficiarse a través de este poder que nosotros les hemos, ¿qué cosa? Les hemos, en este caso, brindado, ¿de acuerdo? Les hemos brindado. Entonces, acá tenemos, en este caso, las formas de corrupción. Tengo el cohecho, que puede ser activo. ¿Cuándo es activo? Activo es cuando, en este caso, mira, dentro de la corrupción hay dos personajes, el corrupto y el corruptor. El corrupto es el que tiene el poder y el corruptor, ¿qué cosa? Es el que tiene o busca, en este caso, el funcionario para obtener un beneficio. En el caso de qué cosa? En el caso del activo, vamos consigo, que es el corrupto, es el funcionario que aprovecha su condición para obtener consigo un beneficio. En cambio, en el pasivo tenemos consigo qué cosa? El corruptor, es el que entra a cambiar. ¿En qué sentido? En que ofrece al funcionario, ¿de acuerdo? Ofrece en este caso al funcionario un favor, un beneficio. Para que lo entiendas mejor todavía, chicos, para que lo entiendan mejor todavía. El corrupto es el que, teniendo el poder, le dice, ¿sabes una cosa? Si quieres tener eso, es tanto. ¿De acuerdo? En el pasivo, el corruptor ofrece. Dice, ya, pues, jefecito, estoy para ayudarnos. Entonces, obviamente, ¿qué cosa? Es el que en este caso recibe. ¿Sí? Ah, sorry, estamos claros. Sí, sí, sí. Disculpa, me he confundido. Entonces, acuérdate, me he confundido, sorry. En el activo, acuérdate, estamos hablando que en este caso entra a taller el corruptor, el que ofrece. Y el pasivo es el que, en otras palabras, recibe. El corrupto. ¿Sí? Es el corrupto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Lo hemos corregido. Entonces, acuérdate, el pasivo es el que recibe la coima y el activo es el que ofrece. ¿De acuerdo? Es el que ofrece. El pasivo es el que recibe, pide. El pasivo es el que recibe, pide. Y el corrupto y el activo, ¿qué cosa es? Es el que da. El que hace. ¿Estamos claros así o no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Un ratito. Estoy ocupado, por favor, luego te vuelvo a llamar. Como les iba comentando, entonces, obviamente tenemos la colusión. La colusión cuando, obviamente, ¿qué pasa? Más que todo es cuando hay, en este caso, como te digo, una asociación ilícita. ¿Qué quiere decir? Todo el corrupto y el corruptor, obviamente, ¿qué cosa? Conversan, transan, ¿para qué? Para tener consigo, ¿qué? Un beneficio. ¿De acuerdo? Un beneficio. ¿Sí? Un beneficio. ¿Ya? Ahora, el peculado haces uso indebido de qué cosa, o te aprovechas en este caso de bienes. Y en el tráfico de influencias, como te digo, tú obtienes consigo qué cosa, un beneficio. ¿De acuerdo? Obtienes consigo un beneficio. Entonces, en el caso de un beneficio para un tercero. También la malversación de fondos, que es parecido en este caso al peculado, y el cobro en este caso indebido, parecido en este caso al cohecho. ¿Qué quiere decir? En nuestras palabras, como que hay una especie de monto que está ahí consigo, ¿qué cosa? Que está establecido. En el malversación de fondos es cuando, obviamente, ¿qué cosa? Se hace consigo un sobrecosteo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una carretera costó 1.000.000, pero ¿qué cosa? Cobran 1.500.000, entonces ese medio millón ya sabe para dónde va. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí consigo y con esto terminamos la delincuencia, como te digo, la infracción de la ley, y te doy rápidamente las claves, chicos. Te doy rápido en este caso las claves. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya la próxima semana complemento todo esto. Ahorita me voy, Amelia, no te desesperes. Ahorita freno la... Ahí están las claves, chicos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el